Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Carlos la invitación a participar de este ciclo de fragmentos. La propuesta es tomar algún aspecto del concepto de transferencia y para eso elegí hacer base en un seminario de Lacan, en el seminario 11, que me parece que es un seminario fundamental, al menos para quienes nos orientamos por su enseñanza, sobre todo cuando se trata de abordar este concepto. En ese seminario Lacan va a presentar la transferencia en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la transferencia vinculada al saber inconsciente, lo que él va a llamar allí el sujeto supuesto saber, y por otro lado, la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Estos dos aspectos a su vez van a estar de alguna manera vinculados a una idea que Lacan tiene allí del inconsciente, que es la idea de un inconsciente pulsátil, de un inconsciente que abre y que cierra. Entonces vamos a tener dos estatutos de la transferencia, respectivamente vinculados a dos estatutos del inconsciente. El inconsciente saber es el momento de apertura, de su apertura, y el inconsciente sexual, que entiendo que hay que leer aquí como pulsional y que es el punto de su cierre. Estos dos aspectos de la transferencia, estas dos caras, podríamos decir la cara epistémica y la cara libidinal, entiendo que no hay que pensarlas como independientes una de la otra o corriendo por carriles paralelos en la experiencia analítica, sino que me parece que Lacan todo el tiempo plantea que se trata de una imbricación de alguna manera. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, si tomamos el momento en que Lacan propone el algoritmo de la transferencia, unos años después de este seminario, para ubicar la puesta en forma del síntoma en la entrada en el análisis. Es un algoritmo esencialmente simbólico, esencialmente significante, pero sin embargo Lacan allí va a ubicar el objeto A, lo va a ubicar diciendo que se trata del referente a un latente, así lo dice, y me parece que es una manera que encontramos en Lacan de ubicar que es desde el inicio de la experiencia que está en juego esta dimensión libidinal, que está operando, en todo caso veladamente, pero que opera de alguna manera orientando, conduciendo la demanda de saber. Ese es un aspecto para pensarlo, por ejemplo. El aspecto que quería de todas maneras destacar hoy es el de cierta correlatividad lógica entre uno y otro aspecto de la transferencia. ¿En qué sentido lo digo? Me parece que cuando el sujeto se adentra en la experiencia del inconsciente saber, instalada efectivamente la transferencia como sujeto supuesto saber, de lo que se trata es de un efecto para el sujeto de falta en ser, porque es una experiencia significante y sabemos que el significante nunca va a poder decir del ser del sujeto. Entonces, a esa falta en ser, a ese efecto de indeterminación propio de adentrarse, digamos, en la cadena significante, va a responder necesariamente una búsqueda de ser, de complemento de ser a esa falta en ser, ya no por el lado del significante, sino por el lado del objeto A, por el lado de la pulsión. Es una manera, me parece, de pensar que el objeto A es un correlato del sujeto supuesto saber, que una dimensión de la transferencia es correlato de la otra. Es decir, que al momento de apertura necesariamente responde un punto de cierre. Un punto de cierre del inconsciente, de ese inconsciente palabrero, de ese inconsciente lucubrador, que va a mostrar entonces su cara real en la transferencia, en el lazo al analista, va a poner en acto esa cara real, esa dimensión pulsional, es decir, esa dimensión que no es simbólica. Y allí vamos a tener fenómenos diversos en la transferencia que pueden ir desde la angustia, el silencio, vinculados a lo que allí llama Lacan la presencia del analista, hasta la dimensión pasional del amor o del odio en la transferencia, todos fenómenos que me parece que ubican la densidad y la dificultad en esa dimensión de la transferencia, donde en cada uno de esos fenómenos se hace sentir la presencia del objeto A.
Ahora bien, ¿qué hacer con esto? Porque podríamos pensar que si la interpretación es lo que el analista pone de su parte al inconsciente del lucubrador, al inconsciente saber, cuando se trata entonces de este punto de cierre, que empalma, como decíamos, con un punto real que se pone en acto en la relación al analista, no es la interpretación, la intervención de la que se trata. Es decir, no se interpreta la transferencia en ese aspecto. Y ahí me parece que nos puede servir una referencia freudiana, que es esa que ubica lo que Freud llama el manejo de la transferencia, y que Lacan en este mismo seminario va a llamar la maniobra del analista, y que nada tiene que ver con la interpretación. Me parece interesante, en algún momento leí hace mucho tiempo que pensar la maniobra del analista no tanto como que el analista maniobra, sino que el analista es maniobrado por la transferencia, es manipulado por el objeto que él soporta en la relación transferencial. Pero me parece que dejarse maniobrar, dejarse manipular, no hay que pensarlo de ninguna manera en términos de una posición pasiva, porque más bien hay que considerar que este es el punto de apoyatura de su acto. Es decir, que a la puesta en acto de la realidad sexual, la respuesta del analista es su acto, que de alguna manera es a partir de la presencia que le encarna, pero sostenido en un deseo. Esta me parece que es la chance que tiene el analista para hacer de ese obstáculo una ocasión para poder incidir en lo real, no en lo simbólico, sino en lo real. Y que me parece que es una cuestión crucial, porque en todo caso ese punto es aquello que nos podría a nosotros diferenciar, lo que podría diferenciar nuestra práctica analítica, de cualquier otra práctica de la palabra. Bien, hasta aquí mi aporte.